Buenas tardes a todos. Bienvenidos al coloquio virtual estudiantil de Ciencias de Datos. Tenemos esta tarde a nuestro ponente, el doctor Gabriel Ernesto García Peña, quien es biólogo y maestro en Biología Ambiental, egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en Biología, egresado de la Universidad de Bath en Reino Unido, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1, postdoctorado sobre la adaptabilidad de las aves al cambio ambiental en la Universidad Autónoma de Barcelona, CREF, España, postdoctorado en Ecología de Enfermedades Infecciosas en el Instituto de Investigación para el Desarrollo IRD de Francia, y sus intereses son la ecología y evolución, adaptación al cambio ambiental, especies invasoras, biología cuantitativa, bioinformática y ciencia de datos. El doctor este día nos va a dar su conferencia con respecto de ciencia de datos públicos para entender nuestro ecosistema. Bienvenido, doctor. Adelante, todo el foro es de usted. Muchas gracias. Hola, gracias por la invitación. Voy a compartir la pantalla. Ahí tengo mi pantalla. ¿Sí? ¿Se ve en pantalla? Sí, ya se ve, ya se ve. Okay. Bueno. Ok, bueno, entonces como saben soy ecólogo, más bien. Trabajo en el Centro de Ciencias de la Complejidad, entonces también me interesan los temas complejos. Y bueno, llamé a esta charla la ciencia de datos públicos para entender nuestro ecosistema, ¿no? Entonces, la motivación de esta charla sería pues invitarlos a hacer una reflexión sobre qué es nuestro ecosistema, ¿no? Voy a tratar de explicarles más o menos a qué me refiero. Y qué aproximación de la ciencia de datos se puede utilizar para estudiar estos sistemas complejos, ¿no? Los ecosistemas. Y les voy a presentar dos ejemplos. Uno son estudios que estamos haciendo, que es sobre el uso del suelo, el cambio en el uso del suelo, la diversidad y el bienestar, y sobre la evolución del SARS-CoV-2. Entonces, bueno, empecemos pensando que es no sé, bueno, pensemos que es un ecosistema, ¿no? Entonces, un ecosistema es lo que estudia, el objeto de estudio de la ecología. Y esto tiene sus orígenes en una definición de Ernest Haeckel, que está aquí, ¿no? En esta foto. Y dice, bueno, como ecología, bueno, oikos viene de la palabra casa en griego, ¿no? Dice, por ecología nos referimos a la ciencia de todas las relaciones de organismos y del ambiente, incluyendo no, de todas las relaciones de los organismos con el ambiente, incluyendo en el sentido de todas las condiciones de la existencia. Estas condiciones pues, pueden ser orgánicas o inorgánicas, ¿no? O sea, físicas o bióticas, por ejemplo. Y bueno, y es en estos ecosistemas donde las especies se adaptan, ¿no? Entonces sus ideas pues vienen, digamos, vienen apoyadas de una trayectoria larga en biología, ¿no? Que pues digamos sus orígenes podrían ser, por ejemplo, la idea de economía de la naturaleza de Linneo, que es pues a inicios de 1700, en donde él pues, postula que la diversidad o los organismos tienen una función en la naturaleza, ¿no? No le puede llamar ecosistemas, pero tienen una función en la naturaleza. Y esto le llama la economía natural. Otro de los pilares pues, sería Malthus, ¿no? Donde pues, establece que las poblaciones no pueden crecer de forma infinita y se encuentran limitadas por los recursos, ¿no? El siguiente sería Alexander von Humboldt, que era un pionero en analizar o buscar las relaciones entre la diversidad de especies que uno ve y el ambiente, ¿no? El ambiente físico, como el clima, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto, Darwin y Alfred Russel Wallace, con su teoría de evolución por selección natural, todos estos son los pilares sobre los que se construye la idea de un ecosistema. Y más tarde, uno de los pioneros de la ecología,
es Arthur Tansley. Él sugiere que, bueno, o sea, sí, ¿no? Un ecosistema, pues sí, incluye a la parte biológica y a la parte física. Pero también dice que los ecosistemas son un constructo mental, ¿no? Es decir, nos lo imaginamos, y los límites que puede tener un ecosistema, pues no están muy bien definidos, ¿no? De hecho, o sea, él dice, bueno, estos constructos o estos sistemas no están aislados en realidad, están abiertos y interactúan entre sí, eh, se sobrelapan, etcétera, ¿no? No existe algo muy definido como lo que es un ecosistema. O bueno, sí existe definido para estudiarlo, ¿no? Es nuestro imaginario, pero en la naturaleza tal vez no, ¿no? Y esto llama la atención de un concepto más moderno, que es la idea de una salud, ¿no? En donde se considera que el bienestar humano o nuestra salud, pues está vinculada e interrelacionada con la salud de los animales, ¿no? Los animales domésticos o de producción y silvestres, y además con la salud de los ecosistemas, ¿no? Entonces nos encontramos embebidos en todo este sistema interconectado, en donde pues, nuestro bienestar depende de esto, ¿no? Eh, bueno, entonces, digamos que un ecosistema tiene múltiples partes, ¿no? Que interactúan entre sí y tienen propiedades emergentes, ¿no? Es un ecosistema se puede adaptar en cierto sentido. Eh, y tiene múltiples niveles de complejidad, ¿no? De organización también. Podemos pensar en comunidades, o sea, distintas especies que están juntas, especies, poblaciones, ¿no? Poblaciones de distintas especies que están interactuando, individuos de la misma población que están interactuando, células dentro de los individuos, etcétera, ¿no? Entonces podemos ir desde, pues, eh, podemos definir un ecosistema como nuestro microbioma, ¿no? Por ejemplo, las bacterias que conviven con nosotros en la piel, dentro de nuestro cuerpo, etcétera, a pues toda la comunidad, ¿no? Todo el sistema planetario, que en su momento pues, lo llamó Gaia, ¿no? Que en donde pues interactúan, una de las partes que interactúan son también el ambiente físico con el ambiente biológico, ¿no? En esta figura del lado derecho, pues simplemente está representando cómo la biodiversidad o la vida modifica también el entorno físico, modifica la atmósfera, modifica su capacidad de retención de agua, de carbono, etc., ¿no? Entonces, esto es a lo que me refiero como ecosistema, ¿no? Y bueno, cuando uno busca qué significa la salud de un ecosistema, pues es muy difícil de entender, ¿no? Pero una forma práctica sería esta definición que encontré de Constanza en 1992, en donde dice que pues, un ecosistema sustentable o saludable debe mantener su actividad metabólica, su estructura interna y organización interna, y debe resistir al estrés ambiental, ¿no? Al estrés externo, perdón, ¿no? Entonces, y digamos, sí, ¿no? Esto eh, es una definición de salud que que también se puede aplicar, por ejemplo, a la salud humana, ¿no? Cómo una persona, o cuando una persona está saludable, pues mantiene justamente su metabolismo, su integridad, etcétera, y puede resistir a los cambios o al estrés externo, ¿no? Entonces, bueno, eso es una definición práctica de salud. Y bueno, este es nuestro ecosistema y es pues un sistema complejo, ¿no? Se compone de un montón de distintos elementos que están interactuando entre sí, eh, como dijimos, físicos y abióticos y bióticos, perdón. Eh, y entonces, pues, convendría reflexionar un poco sobre qué es la complejidad, ¿no? Y a esto, este artículo de Warren Weaver es pues bastante, digamos, sencillo, pero, pero yo creo que explica muy bien los fenómenos de complejidad, digamos. Entonces él reconoce que la ciencia pues, puede explicar muy bien fenómenos de simplicidad, es decir,
por ejemplo, un sistema aislado en donde una partícula va y rebota con un objeto, ¿no? Entonces pasa del estado 1 al 2 al 3, ¿no? Y esto se puede estudiar y, digamos, predecir bastante bien. Se puede escribir con una ecuación matemática, ¿no? Y luego él reconoce que del otro extremo tendríamos la que es la complejidad desorganizada, es decir, eh, y la forma de estudiar estos sistemas es como, digamos, utilizando estadística, ¿no? Es decir, imaginamos que tenemos 1.000.000 de partículas todas moviéndose de la misma manera y tienen las mismas propiedades, entonces, por ejemplo, en promedio, podríamos calcular cuál sería la distancia de una partícula, en promedio, que se va moviendo, ¿no? Y va rebotando con otras partículas, ¿no? Entonces, ese es como, por otro extremo, lo que se puede definir como complejidad desorganizada, ¿no? Donde la estadística pues juega un papel muy, muy importante para describir estos fenómenos. Y en medio de estos dos tenemos lo que sería un sistema más complejo o complejo, ¿no? En donde pues hay muchos factores y cada factor interactúa o cada elemento del sistema puede interactuar entre ellos, ¿no? Pueden interactuar entre ellos y esto genera propiedades emergentes en el sistema. Es decir, no es tan fácil predecirlo porque depende del contexto y depende de las interacciones que se van generando, depende de las condiciones iniciales, ¿no? Y entonces dice, bueno, lo dice en 1949, este es uno de los retos, ¿no?, de la ciencia, pues tratar de describir estos sistemas complejos, ¿no? Okay. Entonces, ¿cómo podemos estudiar los sistemas complejos? Uno es utilizando modelos basados en la gente, donde lo que se trata de hacer es eh, construir un agente, ¿no?, que tiene ciertas propiedades que queremos estudiar y ver, ¿no? Se ponen en un escenario, por ejemplo, yo tengo aquí dos organismos, una reproducción lenta y una rápida, y tengo un escenario en donde los puedo dejar evolucionar, ¿no? Las dejo evolucionar de forma pues, aleatoria, digamos. Y esto me va generando distintos resultados, y estos resultados dependen pues, de ciertas condiciones que yo puedo ir modificando, ¿no? Entonces puedo generar es un sistema computacional que me permite evaluar pues, los distintos parámetros en un sistema complejo en donde los agentes pueden estar interactuando y pueden emerger distintas propiedades, ¿no? Entonces, en este caso, yo estoy modificando, por ejemplo, la capacidad de carga de este escenario y en algunas condiciones, pues sobreviven más los de reproducción lenta y en otros los de reproducción rápida, ¿no? Pueden invadir más rápido el espacio. Bueno, esa es una forma de aproximación. Y la otra es estudiar la complejidad con ciencia de datos, es decir, tomar datos históricos, todo lo que conocemos, ¿no?, de distintas fuentes, de muy diversas estructuras, ¿no?, y tratar de entender pues, las condiciones posibles, ¿no? Entonces, esto es de lo que se trata esta charla y es cómo se puede utilizar la ciencia de datos para analizar nuestro ecosistema, que es esta maraña de factores en donde estamos anidados, ¿no? Bueno, entonces, y para esto pues existen muchos datos, ¿no? Hay un esfuerzo grande por generar datos y volverlos públicos para que cualquiera pueda tomarlos y analizarlos. Y uno de estos reservorios importantes es, por ejemplo, las proyecciones de la densidad y crecimiento poblacional humano, ¿no? Entonces, si pensamos en nuestro ecosistema, como otra vez haciendo alusión a Tansley, pues es un sistema, es un imaginario, ¿no?, en donde el humano se encuentra ahorita en el centro. Entonces, nuestro ecosistema pues, es algo que nos rodea. Entonces, lo primero que hay que modelar o en lo que hay que pensar es la población humana, ¿no? Entonces, sabemos cómo la población humana ha ido creciendo en los distintos lugares del mundo, ¿no? Y cómo ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Estos datos se encuentran ahí, ¿no? Están disponibles. Y con estos datos de crecimiento poblacional a lo largo del tiempo,
existen estos esfuerzos como el HIDE, ¿no? O el HIDE, ¿no? Ajá. Que es una reconstrucción de datos históricos en donde muestran, pues, cómo cambiarían cómo sería utilizado el suelo en cada lugar en donde va creciendo la población. Entonces, cada población necesita transformar el suelo, transformar la tierra, talar los bosques, modificar, no sé, hacer parcelas, etcétera, para sobrevivir, ¿no? Y poder alimentarse. Entonces, con base en los datos históricos y, por ejemplo, en algunas propiedades del terreno, en este proyecto, pues tratan de definir, definen, más bien proyectan, cuál sería el uso de la tierra pues, a lo largo del tiempo, en el pasado. Este, ujú, ¿sí? Entonces, con esto se tienen algunas ideas de cómo desde el año, por ejemplo, 850 hasta el año 2000, aquí será el 2015, donde está la raya esta, cómo se fueron utilizando cada uno digamos, cada uno de los lugares del mundo, de la Tierra, con respecto a su proximidad con una población humana que va creciendo, ¿no? Y cómo fueron pues, transformando el ambiente o el entorno que los rodeaba. Eh, y, por ejemplo, pues tienen muchos tipos de categorías, ¿no? Cultivos anuales de sistemas fotosintéticos C3, C4, sistemas perennes, plantas fijadoras de nitrógeno, rangelands o pastizales con cultivos no nativos, por ejemplo, etcétera. Y, por ejemplo, la transformación de la vegetación primaria a la vegetación secundaria, ¿no? Entonces, digamos que este sería nuestro escenario verde, en donde pues tenemos la vegetación primaria, pero no tenemos que pensar en una sola vegetación primaria, sino pues, en una diversidad amplia de de distintas plantas y distintos bosques, ¿no? Tenemos bosques boreales al norte, bosques del Atlántico, baobabs, ¿no? Se pueden imaginar toda una diversidad muy grande de vegetación a lo que le podemos llamar vegetación primaria, y depende de cada lugar, ¿no? Entonces es muy particular. Y después en estas proyecciones pues podemos ver cómo nos vamos acabando el mundo, ¿no? Vamos acabando con toda la vegetación primaria. Esto es el porcentaje, digamos, es la proporción de vegetación primaria que hay en cada uno de los puntitos estos de la imagen, ¿no? Entonces, pues básicamente sí, ¿no? De aquí del año 850 al 2015, pues hemos causado un gran deterioro o cambio ambiental. Y bueno, y esto lo pongo aquí para presentarles cómo, o sea, otra medida importante sería, pues, saber, por ejemplo, un ecosistema se puede volver a recuperar una vez que se ha destruido, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí sería el año cero. ¿Sí ven el puntero de mi mouse, no? Sí. ¿No? No. Entonces, en el año cero destruimos los ecosistemas, por ejemplo, y poco a poco estos ecosistemas se van, las plantas van recolonizando y van creciendo, y se van estableciendo en todas las poblaciones. Y pues digamos que hasta, qué sé yo, hasta 150 años después de la primera perturbación o intervención, eh, tendríamos ya un bosque más o menos primario otra vez, ¿no? Entonces sería una sucesión. Y, y básicamente si mapeamos lo que ha pasado en los ecosistemas, pues estamos en la vegetación secundaria, es decir, en este proceso de sucesión, pues no llegamos, estos son en años, pues todo lo amarillo son menos de 150 años, ¿no? Entonces hemos transformado, no estamos acabando el mundo básicamente, ¿no? Ese es el punto. Entonces, bueno, para entender nuestro ecosistema, bueno, sabemos ya este es un escenario, ¿no? No estamos modificando el ambiente de forma brutal.
¿Y qué impacto puede tener esto con las especies, ¿no? Entonces, una forma de hacerlo, con ciencia de datos, es pues considerar todas las colecciones que se tienen, ¿no? Aquí, desde Alexander von Humboldt, no sé si se acuerdan, es como mediados de 1700, pues hay colecciones, ¿no? De cuando estos naturalistas estaban buscando especies alrededor del mundo, y se sabe, ¿no? Y estas colecciones se han ido acumulando en distintos museos y se reportan en estas otras bases de datos, ¿no? Eh, una muy importante pues, serían las colecciones del Instituto de Biología de la UNAM, que a nivel nacional pues, van colectando toda esta información. La CONABIO, ¿no? Que está en este esfuerzo gubernamental para, para mantener esta información y hacerla disponible a la nación, es un bien nacional. Pues tienen alrededor de 11 millones de registros históricos de especies, ¿no? Y bueno, y a nivel internacional tenemos este Global Biodiversity Information Facility, que pues guarda como 1.000 millones de registros a lo largo del mundo y son alrededor de 40 gigabytes, ¿no? Que caben en un CSV. Bueno, entonces con esta información, digamos, ay, no, esto no quedó bien. A ver, voy a cambiar un poco. Oh, me perdí. Bueno, sí, perdí todo este panel. No. Ah, bueno, sí, sí alcanzan a ver en este tamaño. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, entonces, teniendo estos datos, em, la idea es, bueno, yo sé qué especie, ¿no? ¿Qué especie está ahí, ¿no? Alguien ya hizo un esfuerzo, un taxónomo, este, logró definir que esta colecta que tenía pues, era una especie y esta no era otra especie, no era la especie, ¿no? Entonces yo puedo enfocarme en una sola especie, por ejemplo, de lo que sea, y compararla con otros datos que digo, bueno, estos no son la especie que yo quiero. Y luego, pues relacionarlos con los datos históricos del ambiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo me encontré, no sé, un leopardo en el año 850, puedo saber o asociar los datos del ambiente en aquel entonces, en 850, con la presencia en ese lugar de este leopardo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la lógica. Y después con estos datos yo puedo utilizar aprendizaje de máquina, en este caso es un análisis, un algoritmo de partición recursiva, en donde lo que yo hago es, le enseño al algoritmo eh, que sí es una especie y esta no es, no es la especie, ¿no? Tengo estos dos conjuntos de datos, la clase y la clase, y eh, y la máquina lo que hace es buscar el mejor predictor con respecto a este ambiente que yo le estoy enseñando, ¿no? Entonces, básicamente está tratando de reclasificar lo que yo le digo que sí es la especie y que no es la especie con respecto a las otras variables de, de vegetación y de cultivos y de ciudades, ¿no? Entonces, con esta lógica, ah, ya, perdón, bueno, entonces con esta lógica podemos analizar distintos sistemas, ¿no? Si, bueno, estos son unos pájaros, se llaman chorlitos en español, y son, bueno, estos son chorlitos, pero viven o se agrupan en un conjunto de especies que abarcan pues, desde las gaviotas a estos pequeños, ¿no? Y son aves migratorias, son aves que viven normalmente en la costa, y al vivir en la costa, pues sirven de intercambio o generan participan en el intercambio de nutrientes y materiales entre
los ambientes costeros y los ambientes terrestres, ¿no? Además de que migran, pues, qué sé yo, desde, no sé, 10.000 kilómetros, por ejemplo, anualmente, ¿no? Entonces pueden transportar materiales y, pues, un montón de otras cosas eh, a lo largo del mundo, ¿no? Entonces son, digamos, una especie interesante en términos de caracterizar nuestro ecosistema. Entonces, para esto, bueno, este es un estudio que estamos haciendo como parte de un programa de desarrollo social del Centro de Ciencia de la Complejidad, en donde tratamos de utilizar el aprendizaje de máquinas para entender cuál es el impacto del uso del suelo en la conservación de estas especies, ¿no? Este es un proyecto que, bueno, lo están desarrollando estos dos estudiantes, Vania y Alejandro, y Tamás Shekli es mi supervisor de doctorado, especialista en estas especies, ¿no? Y bueno, pues dentro de GBIF, de nuestras colecciones, pues tenemos esto, ¿no? 63.787 observaciones o registros de especies en el museo, que corresponden alrededor de 345 especies. Entonces, está bien representado el grupo, ¿no? Y bueno, con esto podemos hacer nuestro análisis. Entonces, aquí es importante saber qué es una clase y qué no es la clase, ¿no? O definir qué cosa es el modelo nulo, o eso que nosotros llamamos no es la clase, ¿no? Entonces, yo sé cuántas observaciones hay de la especie que me interesa, en este caso es una gaviota común, por ejemplo, y puedo compararla con la no clase, que son observaciones de otra gaviota, ¿no? O sea, yo lo estoy haciendo a nivel de familia, ¿no? El modelo nulo está digamos, jerarquizado hacia ese grupo. Y entonces, básicamente estoy comparando esta gaviota con otras gaviotas, ¿no? No con otra cosa. Y al hacer este análisis, lo que veo es que, bueno, la primera partición es que los sistemas urbanos, ¿no? Esto es como decíamos, porcentaje de urbanización en esa localidad, ¿no? Entonces, sistemas poco urbanizados, pues, ¿no? Significa que no son esa gaviota, y sistemas más urbanizados, es decir, más de un 4% de urbanización, digamos, en un área de 20 kilómetros por 20 kilómetros, significan que esta gaviota está probablemente presente, ¿no? Entonces, el aprendizaje me permite separar bien las clases de lo que yo le enseño que es una gaviota y que no. Y el predictor de esta separación es los sistemas urbanos, ¿no? Y bosques más o menos viejos. Bueno, entonces sí, esto coincide con lo que sabemos de esta especie, ¿no? Simplemente estamos viendo qué tan bueno es nuestro algoritmo para clasificar. Y lo mismo con otras especies, ¿no? Podemos probar otras especies y lo que vemos es que esta especie, por ejemplo, pues vive más bien en sistemas, o sea, son cultivos estrés perennes, es decir, de crecimiento un poco más lento que la caña de azúcar o pastos. Eh, este, y son cultivos por ejemplo, que no se manejan, es decir, que no hay un tratamiento anual de los cultivos. O sea, la gente no va y siembra anualmente o tiene que manejarlo, ¿no? Sino son sistemas un poco más conservados y permanentes. La vegetación secundaria, por esto, eh, pues es más vieja que 150 años, entonces son sistemas bastante conservados. Lo mismo con este otro Caradrius nigrosus, que es parte del mismo grupo, y también pues viven en lugares pues, más bien conservados, ¿no? O sea, a diferencia de las gaviotas, estos dos pues viven en ambientes que no hemos perturbado tanto. Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer con estos análisis? Entonces, básicamente tendría la información de esta especie, por ejemplo, sé dónde está, entonces yo puedo proyectar en cada uno de estos lugares pues, un buffer de análisis, ¿no? O sea, un área de alrededor de 150 kilómetros, y corresponde a qué tan lejos se pueden mover estos animales. Estos por ejemplo, aquí estoy nada más comparando si corresponden bien con otros estudios en donde, pues, sí clasifican a las especies como nivosos, ¿no? Entonces son estas mismas colectas, están en el mismo lugar.
Y esto es un estudio independiente con análisis moleculares, ¿no? Entonces sé que corresponden, ¿no?, los datos que están en las bases de datos públicas con datos o estudios más detallados sobre estas especies, ¿no? Aquí yo puedo saber cuál es el tipo de uso del suelo. Entonces el primer predictor era la vegetación primaria, por ejemplo. Y bueno, y con base en la vegetación primaria, pues yo sé que, por lo que decía mi análisis, es que alrededor del, no sé, 15, sí, del 15% de ocupación o sea, menos del 15% de vegetación primaria en esta zona, pues indicaría que el animal no puede estar, ¿no? No puede vivir. Y esto es, al generar mi modelo, pues sí, ¿no? Evidentemente marca estas zonas como lugares en donde esta especie, aunque fue observada, pues perdió su hábitat, ¿no? Su hábitat ya no es tan viable como lo son otros lugares, ¿no? Entonces esto te permite al menos pues, saber, aunque veas una especie, no significa que su hábitat esté bien, ¿no? Pueden ir decayendo poco a poco las poblaciones en una extinción silenciosa, casi, ¿no? Y bueno, esto pues evidentemente al estar todo codificado eh, para poderse repetir, ¿no?, en un algoritmo, puedes hacer mapas y tratar de ver globalmente cuál es el estado del hábitat de todas las 335 especies. Puedes saber si es, pues, dónde habría que poner más esfuerzos de conservación y también dónde, pues, algunas especies, pues, digamos, tienen un hábitat adecuado, ¿no? Entonces, lo que dice esto es, en rojo se marcan aquellos lugares en donde al menos una especie ha perdido su hábitat, y en azul, los lugares donde al menos una especie tiene un hábitat bueno. Entonces, como son muy parecidos, ¿no?, lo que dice es que algunas especies, conforme se ha ido modificando el ambiente, hemos ido modificando el ambiente, algunas especies han sido favorecidas y otras especies pues no han sido favorecidas, ¿no? Entonces estamos cambiando la composición de los ecosistemas y estamos cambiando probablemente sus dinámicas, ¿no? A lo mejor todas estas, no lo sé, pero a lo mejor muchas de estas son gaviotas y a lo mejor muchas de estas pues, son chorlitos, ¿no?, que están sufriendo. Entonces, ¿qué impactos pueden significar estas cosas? Pues hay que evaluar, ¿no? Hay que saber. Una forma de hacerlo, bueno, eh, uno de los impactos que generamos cuando modificamos la tierra, ¿no?, tiene que ver con la emergencia de enfermedades, ¿no? Esto es de un panel internacional, intergubernamental, en donde se trataba de, pues, ¿no?, expertos fueron a discutir cuál es la relación entre la utilización de nuestro ambiente, de la tierra, eh, con respecto a servicios ecosistémicos, ¿no? O sea, cosas que nos benefician. Y en este caso se sugiere que el cambio en el uso de la tierra puede producir alrededor del 30% de eventos de emergencia de enfermedades. Y si se fijan, este reporte lo hicieron o lo publicaron, no sé si alcancen a ver, pero lo publicaron el 1 de noviembre del 2020, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya vivíamos una pandemia, básicamente. Eh, bueno, entonces hay una relación directa, al parecer, ¿no?, según las discusiones, entre cómo modificamos la Tierra, qué exposición tienen los humanos hacia los ecosistemas y hacia los potenciales patógenos, ¿no? Y nosotros podemos utilizar estos mismos sistemas para tratar de predecir cuáles son los sitios de riesgo. Y lo podemos hacer en distintos escenarios socioeconómicos, ¿no? Entonces, en este trabajo, lo que hicimos fue utilizar el mismo sistema que les enseñé de los pájaros, pero en este caso aplicado a roedores, ¿no? Y a los roedores podemos clasificarlos porque tenemos un conocimiento más o menos profundo, no de todas las especies, ni mucho menos, pero sabemos que son reservorios de algunas enfermedades que han atacado al hombre, ¿no? Por ejemplo, la peste, ¿no? Leptospirosis, hantavirus, ¿no?, etcétera, rabia. Entonces, hay en la interacción que tenemos con los roedores,
podemos afectar nuestra propia salud. Entonces, el ciclo es así, ¿no? Modificamos la tierra, entonces probablemente generamos hábitat para estos roedores, y estos roedores pues, son acarreadores de nuestras propias enfermedades, ¿no? O de enfermedades zoonóticas. Entonces, bueno, con estos sistemas se pueden predecir cuáles serían estos escenarios. Entonces, otra vez, ¿no? Tomamos eh, nuestro clasificador, y ahora podemos probarlo en distintos escenarios que se han creado con base en las narrativas de cómo las distintas naciones van a responder al uso de la tierra, ¿no? Es decir, cómo está creciendo su población, sí, cómo va creciendo su población, qué necesidades tienen y cómo pueden paliar esas necesidades. A lo mejor algunos países más desarrollados o ricos podrían invertir mucho dinero en mantener más áreas verdes o en concentrar o buscar medios alternativos de producción, no lo sé, ¿no? O sea, hay muchas, ¿cómo se dice? Hay muchos factores que pueden definir, ¿no? Cuál es la respuesta que podemos tener. Por eso tenemos, o sea, la respuesta el impacto que podemos tener al uso de la tierra. Entonces, por eso podemos generar distintos escenarios de acuerdo a cambiando los distintos supuestos, ¿no? Entonces, por ejemplo, dos de los escenarios que nos interesan eran, pues, el SP5 y SP4, ¿no? En donde en el SP5 lo que hay es, pues, las poblaciones siguen creciendo, en realidad los dos siguen creciendo, pero en uno se mantiene la migración, es decir, los países ricos siguen con sus fronteras abiertas para la migración, y esto lo que hace es mitigar el impacto que tiene la población de los países pobres en el uso de la tierra, ¿no? Y en este otro caso, pues, lo que hace se cierran las fronteras entre los países, hay menos migración, y entonces los países pobres y tal vez menos, digamos, adaptados para producir sus alimentos de forma sustentable, digamos, eh, pues estos países sufren más o tienen que transformar más su tierra, ¿no? Entonces, bueno, para no hacerles el cuento así muy largo, eh, pues lo que pasa es que sí, ¿no? Los distintos escenarios, dependiendo cómo nos vayamos organizando, abriendo nuestras fronteras, etcétera, van a poner más en riesgo a los países, pues, más del sur que a los países más del norte, ¿no? Es decir, va a haber más demanda, y esto se va a traducir en mucho más riesgo zoonótico, digamos, un riesgo potencial zoonótico. Y esto lo calculamos, pues, simplemente modelando a cada una de las especies de roedores y multiplicándolas por un índice, que es ¿no? Que es un índice que te dice qué tan buen reservorio de patógenos es, ¿no? Entonces, la suma de todas las especies en una localidad, la probabilidad de presencia de cada especie multiplicada o ponderada por su, por su potencial zoonótico, ¿no? Entonces, esto es lo que pintamos de rojo, y esto es la comparación entre lo que pasaría entre el año 2025 y el 2050, ¿no? Entonces, en rojo habría un incremento con respecto al 2025, ¿no? Habría un incremento en 25 años en el potencial zoonótico que hay en el lugar, ¿no? Esto es lo que representa. Entonces, bueno, así podemos identificar áreas y tal vez enfocar nuestros esfuerzos a mitigar enfermedades potenciales, ¿no? Lo cual, pues, es muy importante. Y pues estos mapas indican que evidentemente esto que decían del 2017, no estamos listos para las pandemias, ¿no? O para una pandemia en 2017. Y evidentemente no lo estuvimos, ¿no? Eh, bueno, ya queda poco tiempo. Ok. Otro ejemplo que les quería enseñar o mostrar en esta charla es cómo podemos utilizar datos públicos sobre los genomas que se han aislado del SARS-CoV-2 para tratar de entender su evolución, ¿no? Y esto evidente, o sea, son otra vez, ¿no? Datos públicos abiertos, y son un montón de datos,
O sea, hablamos de, no sé, como 20.000 pares de bases, no, sí, 20.000 bases del genoma de cada uno de estos dos genomas, y hay 11.576.799 genomas aislados alrededor del mundo, ¿no? Entonces, con esto se puede hacer inferencia filogenética para saber cuál es el, eh, el parentesco que tienen las distintas secuencias. Se puede saber cómo o qué regiones van evolucionando más rápido, etcétera. Y bueno, este es un ejemplo que les quiero enseñar. Entonces, con estos datos, bueno, participé en este estudio con el doctor Juan Claudio Toledo Roy, del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y del C3, y con el doctor Alejandro Frank, coordinador del Centro de Ciencias de la Complejidad y también investigador del Instituto de Ciencias Nucleares, en donde pues trabajamos con esta hipótesis, ¿no? Y es que cuando Omicron aparece, esto es hace un año, este virus parecía infectar, o bueno, infecta más a células que están en los bronquios o en el sistema respiratorio superior que en los pulmones, ¿no? Entonces, los casos de afección pulmonar son menores, ¿no? Entonces, por eso el virus es mucho más transmisible, porque está más cerca de la boca, etcétera. No genera una enfermedad tan, digamos, tan mortal, ¿no? Como las otras variantes. Y al menos en términos respiratorios, digo, todavía no se sabe bien cuáles son los efectos neuronales, etcétera. Pero en términos respiratorios, pues no parece generar una neumonía así fatal, ¿no? Y esto es porque el virus cambió su tropismo hacia las regiones superiores que las regiones inferiores, ¿no? Entonces, bueno, para analizar esta posibilidad, eh, digamos, utilizamos este modelo epidemiológico de agentes, lo desarrolló el doctor Toledo, eh, en donde pues probamos, bueno, qué pasaría, ¿no? En un escenario, en distintos escenarios en que tienes distintos grados de letalidad para un virus que está evolucionando, eh, con respecto a su transmisibilidad, ¿no? Entonces, básicamente todos los virus, o todos los virus que sobreviven después de varias iteraciones de este modelo de agentes, son aquellos que, pues, que están por aquí, ¿no? Que todavía pueden tener letalidad, eh, pero tienen una alta transmisibilidad, ¿no? Entonces son los más transmisibles, son los que sobreviven al final. Okay. Y lo que probamos en el panel derecho es, bueno, ¿qué pasa si existe esta relación negativa, ¿no? Entre pues, ser más infeccioso, ¿no? Estar en el tracto respiratorio superior, o ser más infeccioso y menos letal, ¿no? Entonces, esa es una penalización a la transmisibilidad que está asociada a la letalidad, es decir, entre más transmisible, menos letal. Es una relación negativa, ¿no? Entonces, cuando ponemos esta restricción en nuestro modelo, lo que se ve es que efectivamente la evolución de los virus tiende a ser hacia la región de poca letalidad, que está por aquí, ¿no? Bueno. Entonces, eso es un indicador con un modelo epidemiológico de agentes que sugiere, pues, esto, ¿no? Que Omicron, sí, evidentemente, la emergencia de un virus más letal y altamente transmisible es más baja porque tiene que, pues, digamos, lidiar en un escenario donde los más transmisibles, poco letales, son más exitosos, ¿no? Y una cosa que llama mucho la atención, o sea, ya analizando los datos los datos públicos sobre la evolución del virus, es, por ejemplo, si cruzamos los datos epidemiológicos de nuestro mundo, Our World in Data, ¿no? Es decir, que te dice cuántos casos de COVID ha habido, etcétera, ¿no? Y mapeamos, bueno, cuándo ocurrió esto, no sé si se ve bien, pero este azul es alfa, ¿no? La variante alfa, la variante delta y la variante Omicron. Y esto pues, representa el número de personas, esta de la curva es el número de personas que han sido infectadas, ¿no? Entonces, evidentemente, el Omicron ha infectado con 6 veces más que lo que ha infectado Delta, ¿no? Y si comparamos estos datos con los datos genómicos, curiosamente lo que vemos es que la diversidad filogenética o la diversidad genómica de Omicron, pues es
casi igual o menor que delta, ¿no? Entonces eso significa que si cada persona es un evento potencial de mutación para el virus, pues el virus está mutando menos por cada uno de estos eventos, ¿no? Entonces eso sugiere, ¿no? Porque los datos genómicos que encontramos son aquellos virus que lograron transmitirse, sugiere que hay una especie de selección este, que no permite o que en donde las variantes muy raras de Omicron quedan eliminadas, ¿no? Y esto tiene que ver con otras hipótesis que son como la epistasa, ¿no? Pero esto es nada más un ejemplo para enseñarles cómo la utilización de ciencia de datos en pues, todos estos nos puede dar algunos indicios sobre, pues, sobre el panorama de Omicron y su evolución, ¿no? Bueno, aquí también están trabajando dos estudiantes, Brenda Itzel Cárdenas y Fernando Ortiz Acosta, en otro programa de servicio social, en donde pues, justamente están trabajando con la genómica de del virus, ¿no? Y lo que están probando ellos es un modelo en donde, que fue propuesto por Mark Pagel en 1994, en donde lo que se trata de hacer es, sabiendo, digamos, en S1, S2, S3, S4, S5, se sabe cuál es digamos, en caso de Omicron, podríamos saber si Omicron genera la muerte o no, ¿no? O sea, o cuánta muerte está generando en los pacientes. Y eso se prueba, y bueno, y la pregunta que se trata de hacer aquí es si, por ejemplo, el virus está tratando de evolucionar hacia más letalidad o hacia menos letalidad, ¿sí? Bueno, entonces son dos estados, del 0 al 1 y del 1 al 0, estos están representados aquí. Y uno puede calcular un likelihood, o sea, qué tan bien los datos estos quedan representados por la estructura de la evolución del virus, ¿no? Asumiendo que siempre va a haber cambios de 0 a 1, o sea, de no letal a muy letal, o de muy letal a menos letal, ¿no? Entonces esto permite cuantificar o inferir qué tanto podemos, o sea, qué tan letal se está volviendo el virus dentro de su trayectoria. O sea, obviamente aquí hay cosas muy complejas como la cantidad de personas vacunadas, el, el grupo demográfico que está afectado, etcétera, ¿no? Pero, bueno, entonces probando este modelo, solo en un sistema más contenido como en Nueva York, ¿no? Solo son los análisis de Nueva York y son solo la trayectoria de Omicron, o sea, solo el grupo de Omicron que es en rojo. Eh, lo que vemos es que sí, ¿no? El modelo, este modelo, en donde hay una reducción a la, o sea, hay más recuperados que decesos, es mejor que el modelo contrario, ¿no? Entonces, esto también apunta a que el virus inherentemente está, pues, volviéndose menos letal, que es un poco es un resquicio de esperanza, ¿no? A esta pandemia. Bueno, entonces, como conclusiones a mi charla, pues espero haberlos convencido de que vivimos en un sistema complejo, ¿no? Estamos anidados con todas las especies que nos rodean y tenemos que tener, pues, digamos, precaución con las modificaciones que hacemos en la Tierra. No podemos seguir consumiendo el agua a los niveles que lo hacemos, no podemos seguir contaminando, no podemos seguir utilizando tales tanto fertilizantes, ¿no? ¿No? Hay muchas cosas que estamos cambiando y las consecuencias no son muy predecibles, pero para esto tal vez la ciencia de datos nos puede ayudar a entender y pues, a tener al menos algunos escenarios posibles, ¿no? Entonces, y bueno, nada más para el final, quisiera invitarlos dentro del Centro de Ciencias de la Complejidad, pues hay muchos proyectos, ¿no? Entre estos está el Laboratorio Chilam, en donde se generan plataformas que integran muchos datos para tratar de explicar, por ejemplo, la distribución de especies, el desarrollo de COVID, ¿no? El desarrollo de otras enfermedades zoonóticas y el desarrollo de la diabetes y otros programas. Y todos estos los dirige el investigador Dr. Christopher Stephens,
del mismo C3. Y bueno, nada más agradecerles a ustedes y a toda la gente con la que he colaborado. Doctor, muchísimas gracias. Chicos, chicas, ¿alguno tiene alguna pregunta con respecto de lo que nos acaba de comentar en esta charla el doctor Gabriel? Ay, sí, disculpe, yo tenía una pregunta. Fernando, diga. Cuando mencionó acerca de los factores que podrían, o sea, que el ecosistema es un sistema que tiene muchos factores y no se sabe exactamente si se cambia uno que va a cambiar. Por ejemplo, cuando mencionó las especies de los pájaros que, si entendí bien, estaban como que comportándose diferente por el tipo de suelo, ¿cómo se sabría? O sea, se puede como que en esto de la, híjole, ya no me acuerdo, explicabilidad de los modelos de aprendizaje en máquina, ¿se podría sacar como qué factores se pueden cambiar para ayudarlos sin empeorar otras cosas? Pues sí, claro, ¿no? Sí, esa es la idea. Estos, a ver, como ¿no? Sí, ¿no? O sea, estos, lo que te dicen es que en los lugares donde lo has visto, ¿no? El hábitat era así, ¿no? O sea, el uso del suelo era de ciertas características. Entonces, tú podrías regresar al mismo lugar, ¿no? Y ver, por ejemplo, o bueno, analizar qué modificaciones se han hecho, ¿no? Por ejemplo, construir una ciudad, etcétera. Este, y bueno, si te interesa conservar esta especie, pues tal vez esta le gustan las ciudades, ¿no? Eh, pero tal vez a esta, ¿no? Tal vez lo que tienes que hacer es reducir, si es que hay cultivos alrededor, pues tratar de reducirlo, ¿no? Tratar de fomentar los procesos de sucesión, pues, por ejemplo aquí, ¿no? Aquí habíamos perdido vegetación primaria, ¿no? Con respecto al momento en que se vio. Entonces probablemente haya que hacer planes de conservación que eviten o que promuevan la sucesión, planes de manejo que promuevan la sucesión de plantas, ¿no? O sí, de esos ecosistemas para que tal vez las aves regresen, ¿no? Sí. O estén Sí. mejor si están ahí. Sí. Sí, en principio sí, estos modelos pues podrían indicarte, o sea, qué factores podrían ser importantes, ¿no? O sea, evidentemente no hay causalidad en ellos, son correlaciones, pero bueno, te dan una idea al menos, ¿no? Ujú. Ok, muchas gracias. Sí. Gracias, doctor. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, estoy checando aquí en Facebook. Bueno, no tenemos ninguna. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, doctor. Un placer haber escuchado su charla. Estudiantes, si tienen alguna duda con respecto de esto, va a estar la presentación en el Drive que tenemos compartido y también les comento si en algún momento se quieren acercar con el doctor Gabriel García. Bueno, pues pueden contactarlo a través de nosotros o buscarlo en SS3. Doctor, un gusto haber estado con usted. Muy buena Muchas tarde a gracias. todos. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego. Muchísimas Bye. gracias. Gracias.